Vivimos en tiempos donde las noticias parecen sacadas directamente de las páginas de la Biblia. Israel firma acuerdos, los líderes del mundo hablan de paz y seguridad, y muchos celebran lo que creen que es el inicio de una nueva era. Pero hay una pregunta que resuena como un eco profético. ¿La falsa paz comenzó? Quizás tú también sientes esa inquietud en el corazón. Ves todo lo que sucede en Medio Oriente. Escuchas las promesas de paz, pero dentro de ti algo no encaja. Es como si el mundo gritara, todo está bien, mientras tu espíritu susurra, esto ya lo he leído antes. Y no estás equivocado, porque la Biblia hace miles de años ya había anunciado que cuando los hombres digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esta es la realidad que muchos prefieren ignorar. La paz que el mundo ofrece es frágil, superficial y a menudo esconde un propósito más oscuro. Nos hablan de acuerdos, pero detrás de cada firma hay intereses, poder y manipulación. Nos prometen tranquilidad, pero el alma humana sigue vacía, temerosa, buscando algo que ningún gobierno puede dar. Y ahí está la verdad que puede cambiarlo todo. La única paz verdadera no se firma en la tierra, sino que desciende del cielo. Jesucristo, el príncipe de paz, no promete un tratado, promete una transformación. Mientras los hombres buscan acuerdos externos, Él ofrece la paz interior que supera todo entendimiento, la que no depende de circunstancias, sino de su presencia. En este mensaje entenderás lo que la Biblia realmente revela sobre el acuerdo en Israel, por qué este momento puede ser una de las señales más claras del cumplimiento profético y, sobre todo, cómo prepararte para no caer en el engaño de la falsa paz. Porque la profecía no fue escrita para asustarte, sino para despertarte. Y hoy, más que nunca, Dios te llama a abrir los ojos, antes de que sea demasiado tarde. Antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver todo lo que está ocurriendo en el mundo. Si alguna vez te has preguntado qué papel tiene Israel en las profecías bíblicas, o si realmente esta paz que anuncian los líderes es la que Dios prometió, este mensaje es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque hoy descubriremos juntos si la falsa paz ya comenzó y qué revela la Biblia sobre el acuerdo en Israel. 1. El eco de una paz anunciada. Las cámaras del mundo apuntan hacia Jerusalén. Los flashes iluminan los rostros sonrientes de líderes mundiales que se estrechan las manos bajo un cielo despejado. Los titulares en todos los idiomas repiten la misma frase con entusiasmo. Se firmó el acuerdo de paz en Medio Oriente. La multitud aplaude, los mercados se elevan, los analistas celebran lo que llaman el inicio de una nueva era. Pero en medio de ese júbilo hay algo que no todos perciben. Un silencio espiritual, un eco antiguo que resuena en los corazones de quienes conocen la palabra de Dios. Porque esta no es una paz cualquiera, no es solo política ni diplomática, es algo que la Biblia ya había anunciado hace miles de años. En las páginas sagradas está escrito, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. Estas palabras, pronunciadas por el apóstol Pablo, se sienten hoy más vivas que nunca. Lo que parece un logro humano podría ser, en realidad, el cumplimiento de una profecía que marca el principio del fin. Imagina por un momento estar allí, entre la multitud. Escuchas discursos llenos de esperanza. Se habla de cooperación, de fraternidad, de un nuevo amanecer para las naciones. Las banderas ondean juntas, los líderes se abrazan, las cámaras captan lágrimas de emoción. Pero mientras todo eso sucede, el aire parece cargarse de algo invisible, algo que solo los ojos espirituales pueden percibir.
Es como si el cielo observara con una mezcla de paciencia y advertencia. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado de tiempos como estos. Ellos vieron visiones de reinos que se levantaban y caían, de hombres que hablarían de paz, mientras sus corazones se inclinaban hacia el poder. En los libros de Daniel y Ezequiel se menciona que antes del fin habrá un momento de aparente calma en la tierra. Un período donde las guerras cesarán temporalmente y los hombres creerán que por fin han logrado lo que generaciones anteriores no pudieron: paz duradera. Pero la Biblia deja claro que esa paz será una ilusión. Y mientras el mundo festeja, algunos miran al cielo en silencio, no aplauden, no sonríen. Sus corazones están inquietos. Son aquellos que recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando advirtió que antes de su regreso habría señales en la tierra: guerras, rumores de guerras, engaños y falsos profetas que prometerían lo que solo Él puede ofrecer. El eco de esa paz anunciada se convierte en un susurro que recorre las almas. ¿Y si esto no es el fin de los conflictos, sino el principio de algo mayor? Los noticieros lo llaman histórico, pero los creyentes lo llaman profético. Y mientras las manos se estrechan en un acuerdo que promete armonía, el mundo espiritual se prepara para una nueva batalla. Una batalla que no se librará con armas visibles, sino con verdades y mentiras, con fe y engaño. Así comienza una nueva página en la historia de la humanidad. Un acuerdo que pretende traer paz, pero que podría abrir las puertas a un tiempo de confusión sin precedentes, porque lo que parece un triunfo político podría ser el cumplimiento exacto de las antiguas palabras divinas. Y tú, que escuchas esta historia, tal vez sientas esa misma inquietud. Tal vez algo dentro de ti susurre: esto ya lo he oído antes. Sí, lo has oído, no en la televisión, sino en las Escrituras, porque la Biblia no solo cuenta el pasado, también revela el futuro. El eco de esta paz anunciada no es solo una noticia, es una señal de que las profecías están despertando, una señal de que algo grande está por suceder. Y los que entienden los tiempos espirituales saben que cuando el mundo dice «por fin hay paz», es cuando debemos estar más atentos que nunca, porque puede que la paz haya sido firmada en la tierra, pero el cielo sabe que la verdadera historia apenas comienza. 2. El escenario profético de Israel. Israel, un pequeño país rodeado de desiertos y montañas, pero con un peso espiritual que supera a todas las naciones del mundo. A primera vista, parece solo un punto diminuto en el mapa, una franja de tierra de apenas unos kilómetros de ancho. Sin embargo, en el plan de Dios es el corazón del mundo, el reloj que marca los tiempos proféticos. Cada acontecimiento que ocurre allí, cada guerra, cada tratado, cada palabra pronunciada en Jerusalén tiene un eco que resuena en el cielo. Desde los días de Abraham, Dios eligió esa tierra como centro de su pacto con la humanidad. Prometió a su siervo: «A tu descendencia daré esta tierra». Génesis 15:18. Y desde entonces, Israel ha sido escenario de milagros, de promesas, de caídas y de restauraciones, pero también ha sido el epicentro de las batallas más intensas, no solo físicas, sino espirituales, porque donde Dios deposita su promesa, el enemigo siempre busca sembrar destrucción. Por siglos, Israel estuvo disperso. El pueblo elegido fue expulsado de su tierra, humillado, perseguido. Muchos pensaban que jamás volvería a levantarse. Imperios poderosos, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, intentaron borrar su nombre de la historia, pero la voz de los profetas nunca se apagó. Ellos declararon que un día, contra toda probabilidad, ese pueblo volvería a su tierra. Y así fue. En 1948, después de casi 2000 años de exilio, las palabras de Ezequiel comenzaron a cumplirse.
En su visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, el profeta vio cómo huesos dispersos se unían, recobraban carne y aliento, y se levantaban como un gran ejército. Esa profecía no era solo una metáfora, era el anuncio del renacimiento de Israel. Lo que el mundo vio como un evento político, el cielo lo reconoció como una profecía cumplida. Desde ese día, Israel ha sido observado con asombro y temor. Rodeado por enemigos, ha sobrevivido a guerras imposibles, la de 1948, la de los 6 días en 1967, la de Yom Kippur en 1973, guerras en las que su supervivencia parecía humanamente imposible. Pero una y otra vez, el pequeño Israel se mantuvo firme. ¿Cómo? No por su fuerza militar, sino por la fidelidad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora, en este siglo XXI, Israel vuelve a ocupar los titulares. No por una guerra, sino por algo que suena mucho más pacífico, un acuerdo, una promesa de convivencia. Pero los que estudian las Escrituras saben que no hay coincidencias en el calendario de Dios. Cada movimiento político, cada alianza, cada palabra firmada entre Israel y sus vecinos está conectada con algo mucho mayor, el cumplimiento del plan divino que se acerca a su clímax. Jerusalén, la ciudad del gran rey, es el punto donde todo converge. Es la ciudad más deseada, más disputada, más amada y odiada de la tierra. Los profetas anunciaron que sería una piedra pesada para todas las naciones. Zacarías 12:3. Y hoy lo es. Ningún otro lugar provoca tanta tensión mundial. Todos quieren tener control sobre ella, pero ninguno puede poseerla por completo, porque pertenece a Dios. Mientras los poderosos negocian tratados, el cielo observa con atención. Cada palabra firmada en la tierra, cada declaración sobre paz y seguridad, tiene repercusión espiritual. No es casualidad que Israel esté otra vez en el centro de la escena mundial. Es el cumplimiento literal del escenario profético que los profetas describieron hace miles de años. Muchos se preguntan, ¿por qué todo gira en torno a Israel? La respuesta es sencilla, porque fue en esa tierra donde Dios comenzó su historia con la humanidad, y será allí donde la concluirá. Desde Jerusalén saldrá el juicio, pero también la redención. Desde esa colina donde se levantó una cruz, volverá el Mesías, no como cordero, sino como león. Imagina el mapa del mundo como un gran reloj. Las agujas se mueven lentamente, pero el eje, el centro del movimiento, es Israel. Cada profecía, cada señal, cada suceso global apunta hacia ese punto. Y cuando los ojos del mundo se fijan allí, es porque el tiempo se está acelerando. Así, mientras las naciones discuten y los gobiernos firman acuerdos, el escenario profético se prepara en silencio. Todo está alineándose como piezas de un enorme rompecabezas divino, y los que conocen la palabra entienden que lo que hoy se llama diplomacia, mañana podría ser el preludio del cumplimiento de una de las profecías más impactantes de toda la Biblia. Israel no es un simple país, es el reloj de Dios, y el tic-tac de ese reloj está sonando cada vez más fuerte. 3. Los antiguos profetas ya lo vieron venir. Mucho antes de que existieran los noticieros, las conferencias de paz o los tratados internacionales, ya hubo hombres que, inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron sobre un tiempo que aún no había llegado. Ellos no hablaban por lógica ni por experiencia, sino por revelación. Eran los profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías, hombres que vieron lo invisible y lo dejaron registrado para las generaciones futuras. Estos profetas vivieron en épocas donde hablar en nombre de Dios podía costarles la vida. Aún así, no callaron. Y entre las muchas visiones que tuvieron, todos coincidieron en algo. Llegaría un tiempo en que Israel buscaría una paz aparente, pero detrás de esa calma habría una trampa.
El profeta Daniel fue uno de los primeros en ver esa escena. Estando cautivo en Babilonia, lejos de su tierra, recibió visiones que trascendían su propio tiempo. En Daniel 9:27 escribió: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Estas palabras, misteriosas para muchos, son una de las profecías más discutidas y temidas de toda la Escritura. Daniel vio a un gobernante poderoso, que más tarde sería identificado como el Anticristo, haciendo un pacto con Israel y con otras naciones. Un acuerdo que traería esperanza, estabilidad y una ilusión de paz. Pero esa paz sería falsa, porque detrás de ella se ocultaba la traición. Daniel no entendía del todo lo que veía. Imagina la escena: un anciano profeta, arrodillado, escribiendo en tablas de piedra mientras sus manos tiemblan. Ve ciudades modernas, banderas que nunca existieron, líderes hablando de unidad mundial y un pacto sellado con palabras de promesa. Para su tiempo, todo aquello parecía imposible, pero él obedeció y escribió, sabiendo que algún día esa generación entendería lo que él solo podía vislumbrar. Siglos después, el profeta Ezequiel también tuvo visiones que confirmaban lo que Daniel había anunciado. En los capítulos 38 y 39, habló de una alianza entre naciones que se levantarían contra Israel en los últimos tiempos. Describió ejércitos, multitudes, estrategias, pero sobre todo, un motivo espiritual detrás de todo ello: la rebelión del hombre contra Dios. Mientras el mundo hablaría de paz, las potencias se prepararían para la guerra. Isaías, el profeta de la esperanza, también advirtió sobre esto. En Isaías 28:15 se dirige al pueblo de Israel y dice: «Por cuanto habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte, e hicimos convenio con el Seol». En otras palabras, el pueblo buscaría seguridad a través de un acuerdo humano, pero sin la bendición divina. Isaías lo llama directamente un pacto con la muerte, porque toda paz firmada al margen de Dios termina en destrucción. Zacarías, por su parte, vio el destino final de Jerusalén. En su libro, Zacarías 12 y 14, anuncia que todas las naciones se reunirán contra la ciudad santa y que el Señor mismo intervendrá para defenderla. Esa guerra no comenzará con armas, sino con acuerdos. Primero vendrá la diplomacia, luego la desilusión y finalmente el conflicto. Cada profeta en su tiempo aportó una pieza del rompecabezas. Ninguno lo vio completo, pero todos sabían que el plan divino se cumpliría exactamente como fue revelado. Dios no improvisa. Lo que parece nuevo para el mundo, Él ya lo había anunciado hace milenios. Hoy, cuando los líderes firman pactos y las naciones claman por paz, las palabras de estos profetas cobran vida. Lo que ellos escribieron con tinta sobre pergamino ahora se proyecta en pantallas de televisión. Lo que fue una visión, hoy es una noticia. Piénsalo. Daniel, desde su celda en Babilonia, vio este tiempo. Ezequiel, a orillas del río Quebar, vio este escenario. Isaías y Zacarías, entre ruinas y esperanzas, anunciaron lo mismo: un acuerdo de paz que no traería descanso, sino juicio. Y no lo dijeron para infundir miedo, sino para despertar discernimiento. Dios reveló estos misterios para que su pueblo no fuera sorprendido, para que los creyentes de hoy, al ver las señales, reconozcan que su palabra es verdad. Los antiguos profetas fueron como faros encendidos en medio de la oscuridad. Vieron más allá de su época, más allá de reyes y naciones. Vieron lo que estamos viviendo. Y si sus palabras se cumplieron en el pasado, como el regreso de Israel a su tierra, la restauración de Jerusalén y el renacer del pueblo judío, entonces también se cumplirá lo que falta: el pacto con muchos, la falsa paz y finalmente la revelación del verdadero Rey. Nada escapa a los ojos de Dios.
Lo que hoy parece una simple firma en un papel fue anunciado hace miles de años por hombres que vivieron, sufrieron y escribieron para que nosotros, hoy, entendiéramos los tiempos. Los profetas lo vieron venir. Y tú, que escuchas esta historia, también lo estás viendo cumplirse ante tus propios ojos. Este es el momento perfecto para hacerlo. Si sientes que este mensaje está abriendo tus ojos, no esperes más. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque estamos desentrañando verdades bíblicas que el mundo necesita escuchar. Comparte este video con alguien que aún no entiende lo que realmente está pasando en Israel, porque la profecía se está cumpliendo y tú puedes ser la voz que despierte a otros. 4. El deseo humano de paz. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha buscado una cosa que parece siempre escapársele de las manos: la paz. En cada generación, en cada civilización, en cada rincón del planeta, esa palabra ha sido pronunciada con esperanza, con lágrimas, con sueños y con sangre. Pero ninguna época la ha alcanzado completamente. Y en el corazón de Israel, una nación que ha conocido guerras, exilios y promesas, ese anhelo se siente aún más profundo. Imagina las calles de Jerusalén, el sonido de las oraciones en el muro de los lamentos, los pasos de peregrinos que llegan de todo el mundo, los ecos de un pasado glorioso y de un futuro prometido. Cada piedra de esa ciudad cuenta historias de batallas, de conquistas, de destrucción, pero también de esperanza. El pueblo judío, a lo largo de los siglos, ha sufrido invasiones, expulsiones y ha visto caer su templo, no una, sino 2 veces. Sin embargo, sigue esperando el día en que su tierra viva sin miedo, el día en que la palabra Shalom, paz, no sea solo un saludo, sino una realidad. Y no solo Israel anhela esa paz, el mundo entero lo hace. Las naciones, cansadas de guerras y divisiones, claman por acuerdos, por diplomacia, por un futuro sin amenazas. Pero hay algo que la humanidad no comprende: que la paz verdadera no se logra con firmas ni tratados, porque no es un asunto de política, sino de corazón. Jesús lo dijo claramente a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Con esas palabras reveló que existe una gran diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. La paz del mundo depende de circunstancias, de fronteras, de alianzas, de líderes que cambian. La paz de Dios, en cambio, es interna, eterna, inquebrantable. Pero el hombre una y otra vez intenta construir su propia versión de la paz. En los últimos siglos hemos visto imperios caer con la promesa de un mundo mejor. Hemos oído discursos que prometían libertad, justicia y unidad. Sin embargo, cada promesa humana termina siendo rota. Guerras mundiales, revoluciones, conflictos religiosos. Todo demuestra que el ser humano sin Dios no puede sostener la paz que tanto desea. Israel, rodeado de enemigos, ha sido un símbolo de esa búsqueda constante. Su historia moderna está marcada por negociaciones interminables. Los acuerdos de Camp David, Oslo, Abraham, cada uno presentado como la llave definitiva para la paz en Medio Oriente. Pero cada vez que una pluma firma el papel, nuevas tensiones emergen. Es como un ciclo sin fin, donde la esperanza se eleva y luego se desvanece en la realidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque la raíz del conflicto no está solo en la política, sino en el corazón del hombre. El profeta Jeremías ya lo denunció hace siglos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El hombre promete paz, pero sus intenciones muchas veces están manchadas de orgullo, de poder y de intereses ocultos. Aún así, el deseo persiste. Desde el más poderoso gobernante hasta el más humilde campesino, todos quieren vivir sin miedo, sin odio,
sin guerras. Es un anhelo universal que late en cada alma humana, un eco del Edén perdido. Porque en el principio, cuando Dios creó al hombre, no había conflicto, ni división, ni sangre. Había armonía. Pero al romperse la comunión con Dios, la paz se quebró también. Y desde entonces el mundo ha intentado reconstruir lo que solo el Creador puede restaurar. Por eso, cada vez que un líder promete el fin de los conflictos, el cielo observa en silencio. Porque Dios sabe que ninguna paz durará mientras el corazón del hombre siga lejos de él. En los últimos tiempos, ese deseo de paz se intensificará. Las naciones clamarán más fuerte que nunca, cansadas del caos, dispuestas incluso a aceptar cualquier líder que prometa estabilidad. Y allí radica el peligro, porque la humanidad, en su desesperación, abrirá la puerta a quien parezca traer la solución. No sabrán que detrás de sus palabras suaves se esconde el mayor engaño de todos, la falsa paz. Los profetas lo advirtieron y Jesús lo confirmó. Antes del fin habrá un tiempo de aparente tranquilidad. Los hombres dirán, por fin lo hemos logrado, por fin hay paz y seguridad. Pero será entonces, precisamente entonces, cuando comenzará el cumplimiento de las profecías más oscuras. El deseo humano de paz es legítimo, pero el camino que el hombre ha escogido está equivocado. La verdadera paz no se negocia, se recibe. No se firma, se experimenta, y no la trae un gobernante, sino el Hijo de Dios. Así, mientras el mundo celebra acuerdos y discursos, el cielo aguarda el día en que el Príncipe de Paz regrese. Porque solo Él podrá cerrar la herida que el pecado abrió. Solo Él podrá unir a las naciones. Y solo Él podrá convertir ese anhelo eterno del corazón humano en una realidad que nunca más será interrumpida. Y hasta que ese día llegue, las palabras de Cristo seguirán siendo la verdad más profunda. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 5. La figura que traerá el pacto. En medio del clamor mundial por paz y estabilidad, la humanidad comenzará a mirar hacia un solo hombre, un líder carismático, inteligente, elocuente, capaz de unir lo que durante siglos estuvo dividido. Un hombre que no solo hablará de esperanza, sino que la hará parecer tangible. Su presencia será magnética, su discurso convincente. Y el mundo, cansado del caos, lo recibirá con los brazos abiertos. La Biblia lo describe de manera profética y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27. Ese Él del que habla Daniel no es un político cualquiera, sino una figura profética que siglos más tarde sería conocida como el Anticristo. No llegará con guerra ni con violencia, sino con diplomacia y promesas. No se impondrá por la fuerza, sino por la persuasión. Será visto como un salvador, pero su verdadero propósito estará oculto bajo una máscara de luz. Daniel, desde su cautiverio en Babilonia, lo vio en una visión. Vio a un gobernante surgir de entre los pueblos, un cuerno pequeño, como él lo llama, que se engrandecerá y hablará palabras arrogantes contra el Altísimo. Daniel 7:8. Este líder se levantará cuando el mundo esté desesperado, cuando las naciones busquen un mediador, un pacificador. Él será ese mediador. Firmará un acuerdo con Israel y con muchas naciones, un pacto que promete seguridad, comercio, reconstrucción y armonía. Y durante un tiempo parecerá que su plan funciona. Los medios lo llamarán el arquitecto de la paz. Los gobiernos lo admirarán. Los pueblos lo seguirán. Incluso líderes religiosos se unirán a su causa, viéndolo como un instrumento divino. Hablará con palabras suaves, mencionará a Dios, citará principios de amor y unidad, pero todo será parte de su estrategia. Detrás de esa voz amable se esconde el espíritu del engaño. Apocalipsis 13 lo describe con precisión. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad.
Este hombre no actuará solo. Estará respaldado por una fuerza espiritual oscura. Satanás, el padre de la mentira, será quien inspire su ascenso. Y mientras el mundo celebra su liderazgo, el cielo advertirá a los fieles que permanezcan despiertos. Su astucia será tal que logrará reconciliar enemigos históricos. Israel, agotado por décadas de conflicto, lo verá como un aliado. Finalmente, habrá acuerdos con sus vecinos, intercambios culturales, fronteras abiertas. Tal vez incluso se hable de la posibilidad de reconstruir el templo en Jerusalén, algo que por siglos ha sido un sueño del pueblo judío. Todo eso alimentará la ilusión de una nueva era de paz. Pero lo que muchos no verán es que ese pacto no será un acto de buena voluntad, sino una trampa cuidadosamente tejida. Daniel dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, después de 3 años y medio de aparente calma, este líder mostrará su verdadero rostro. Romperá el pacto, profanará el templo y exigirá ser adorado como Dios. Jesús mismo habló de ese momento en Mateo 24:15, refiriéndose a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Será un punto de quiebre para Israel y para el mundo entero. La paz se convertirá en persecución, la diplomacia en dictadura, la esperanza en oscuridad. Hasta ese momento, este hombre habrá engañado a millones. Su poder no vendrá solo de su inteligencia, sino de señales y prodigios falsos. Hará descender fuego del cielo, sanará a enfermos, y muchos creerán que tiene poder divino. Pero esas señales serán obra del enemigo, diseñadas para seducir incluso a los elegidos, si fuera posible. Apocalipsis 13:14 advierte que engañará a los habitantes de la tierra con esos milagros, llevando a la humanidad a adorarle. Será el punto culminante del engaño espiritual. Y todo comenzará con un pacto que parecerá traer paz, pero que en realidad sellará el inicio del tiempo más oscuro de la historia. ¿Te imaginas cómo reaccionará el mundo? Habrá celebraciones, discursos, monumentos. Se dirá que por fin se logró lo imposible: unir Oriente y Occidente, religión y política, ciencia y fe. Pero mientras los hombres aplauden, los cielos llorarán, porque lo que para muchos será el amanecer de una nueva era, para Dios será el preludio del juicio. El apóstol Pablo escribió sobre este personaje en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el regreso de Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la figura que traerá el pacto. No será un tirano visible desde el principio, sino un lobo con piel de cordero, un hombre que conocerá el lenguaje de la fe, que hablará de justicia y unidad, pero que poco a poco revelará su verdadera intención: reemplazar a Dios. Y así, el mundo entero quedará fascinado ante él. Las cámaras lo seguirán, los líderes lo imitarán, las masas lo adorarán. Pero los que conocen la Escritura sabrán que ese brillo no viene del cielo, sino del abismo. La historia bíblica no nos muestra esto para infundir miedo, sino para despertar discernimiento, para que cuando el hombre del pacto aparezca, los hijos de la luz no sean engañados por la oscuridad disfrazada de paz. Porque toda paz que no nace de Cristo es efímera, y todo pacto que no tiene a Dios en el centro, tarde o temprano, se convierte en una cadena. Y así, el escenario está listo. El mundo clama por un Salvador, y el anticristo está a punto de aparecer. 6. La aparente estabilidad. Durante un tiempo, todo parecerá perfecto. Las noticias anunciarán cada día nuevos logros. El acuerdo está funcionando. La paz en Medio Oriente es una realidad. Las naciones cooperan como nunca antes.
Las cámaras mostrarán escenas de reconciliación, embajadores estrechando manos, familias judías y árabes compartiendo celebraciones, líderes sonrientes hablando de esperanza. El mundo respirará un aire de alivio, como si finalmente hubiera despertado de una larga pesadilla. El hombre del pacto, ese líder carismático que unió a las naciones, será aclamado como el arquitecto de una nueva era. Las bolsas subirán, el turismo florecerá, los templos se llenarán de gente agradecida, habrá festivales por la paz, conferencias, himnos, discursos. Todo parecerá encaminado hacia un futuro próspero. Y sin embargo, bajo esa superficie brillante, algo oscuro comenzará a moverse silenciosamente. Israel, al fin, se sentirá seguro. Después de siglos de guerras, amenazas y enemigos, experimentará una calma sin precedentes. Los soldados descansarán, los muros se abrirán, los jóvenes hablarán de un futuro estable. Los profetas antiguos habían anunciado este momento y Ezequiel 38:11 lo describió con precisión. Subirás contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas que habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ese tiempo de tranquilidad aparente será parte del plan divino y también del engaño del enemigo. Porque mientras Israel celebra su nueva estabilidad, el mundo espiritual estará en alerta. Los ángeles observan, los cielos se preparan y el corazón de los fieles comienza a inquietarse. Algo no encaja. Hay una sensación de calma artificial, como la quietud antes de una tormenta. El anticristo, el hombre del pacto, sabrá cómo mantener esa ilusión. Hablará de progreso, promoverá tecnología, impulsará la economía global. Las naciones, fascinadas por su capacidad de resolver conflictos, le cederán más poder. Los gobiernos le consultarán, los líderes religiosos lo recibirán como un hombre iluminado e incluso algunos lo verán como un instrumento de Dios. Su imagen será venerada, su palabra respetada, su influencia innegable. Pero la Biblia nos advierte que esa paz es una trampa. En 1 Tesalonicenses 5:3 dice: Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No será una destrucción lenta ni visible al principio. Será como un terremoto que comienza con un leve temblor y termina rompiendo los cimientos del mundo. Los fieles, aquellos que estudian la palabra, comenzarán a percibir las señales, notarán cómo las libertades se reducen poco a poco, cómo los valores morales se diluyen en nombre de la unidad mundial. Las diferencias entre naciones, religiones y credos se irán desvaneciendo, pero no por amor, sino por control. Lo que se presenta como tolerancia en realidad será una estrategia para eliminar toda resistencia. El anticristo entenderá el poder de la religión. No destruirá la fe de inmediato, la transformará. Promoverá una espiritualidad universal, una fe global que hable de paz, amor y energía, pero sin cruz, sin arrepentimiento, sin verdad. Será una religión sin Dios, un culto a la humanidad. Y el mundo, encantado por su sabiduría, lo seguirá sin darse cuenta de que está entregando su libertad. En Israel, los líderes políticos estarán satisfechos. Los acuerdos con las naciones vecinas traerán prosperidad. La gente construirá, sembrará, comerciará. Los templos serán reconstruidos, y cuando las ofrendas comiencen otra vez, el mundo lo verá como un símbolo de fe y tradición. Pero el cielo sabrá que ese altar algún día será profanado. Durante esos años de aparente estabilidad, la humanidad bajará la guardia. Los creyentes tibios se enfriarán más. Los hombres confiarán más en los gobiernos que en Dios. La palabra será considerada anticuada, y quienes la prediquen serán vistos como fanáticos. Será un tiempo donde lo bueno parecerá malo, y lo malo se justificará en nombre de la paz. Jesús lo advirtió. Como en los días de Noé,
Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. En los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba. Mientras el juicio se acercaba, nadie creía que algo terrible pudiera ocurrir en medio de tanta normalidad, hasta que llegó el diluvio. Así será también en esos tiempos. La rutina y la tranquilidad serán el velo que oculte el inicio del desastre. Y entonces, cuando todo parezca seguro, el pacto será roto. La máscara caerá. El mundo que adoraba a su Salvador descubrirá que le entregó el alma al destructor. El anticristo mostrará su verdadero rostro y la aparente estabilidad se transformará en caos. Pero antes de que eso ocurra, Dios permitirá que esa calma engañosa sirva como filtro. Será un tiempo donde la fe será probada. Los que aman al Señor no se dejarán seducir por la comodidad ni por la apariencia de paz. Ellos sabrán que la verdadera seguridad no viene de tratados ni de líderes humanos, sino del Dios que nunca cambia. Así, mientras el mundo se duerme confiado en la falsa paz, los ojos del cielo permanecen abiertos, porque detrás de cada aplauso, cada celebración y cada palabra de esperanza, se está preparando el escenario para la revelación final. La aparente estabilidad no es el final de la historia, es solo el silencio antes del trueno. 7. La reconstrucción del templo. Durante siglos, el pueblo judío ha soñado con un solo anhelo que late en lo más profundo de su corazón: ver otra vez en pie el templo de Jerusalén. Aquel lugar donde, según las Escrituras, la presencia de Dios habitó en medio de su pueblo, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios, donde se escuchaban los cánticos de adoración y donde la gloria del Altísimo llenaba cada rincón. Ese anhelo, guardado generación tras generación, podría volver a hacerse realidad, y el mundo entero lo verá. Imagina la escena: obreros trabajando día y noche en la colina sagrada, arquitectos y rabinos observando los planos, cámaras de televisión transmitiendo en vivo cada piedra colocada. El mundo celebra, Israel se llena de orgullo, las calles de Jerusalén vibran con emoción. La reconstrucción del templo se convierte en el símbolo de una nueva era, el corazón espiritual de una nación que se siente restaurada. Pero detrás de ese acontecimiento monumental, la Biblia advierte que se esconde un misterio profundo y peligroso. Daniel 9:27 lo había anunciado siglos antes. Por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, el mismo líder que facilitó la paz y el acuerdo con Israel será quien autorice la reconstrucción del templo, pero no con intención pura. Su propósito no será honrar a Dios, sino preparar el escenario para su propia adoración. Los líderes religiosos de Israel lo verán como un milagro. Por fin podemos ofrecer sacrificios otra vez, dirán. Las trompetas sonarán, los levitas entonarán salmos, los sacrificios volverán a realizarse según la antigua ley. Habrá lágrimas de alegría, multitudes peregrinando desde todo el mundo y un sentimiento de triunfo nacional. El templo, que una vez fue destruido por Nabucodonosor y más tarde por Roma, renacerá de las ruinas como un símbolo de identidad y fe. Sin embargo, lo que parece una restauración espiritual será, en realidad, el cumplimiento exacto de una advertencia profética, porque Jesús, muchos siglos después de Daniel, habló de este mismo momento con una claridad impresionante. En Mateo 24:15 dijo: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Estas palabras de Jesús no eran simbólicas, eran una advertencia literal. Él sabía que llegaría el día en que un hombre, lleno de orgullo y engaño, entraría en ese lugar santo y lo profanaría, exigiendo para sí la adoración que solo pertenece a Dios.
En Apocalipsis 11, el apóstol Juan también vio el templo reconstruido. En su visión se le dijo: «Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él». Esa escena no ocurre en el pasado, sino en los últimos tiempos. Es el mismo templo donde se manifestará el cumplimiento final de las profecías. Por un tiempo, todo parecerá sagrado. Los peregrinos llegarán desde las naciones, la religión judía florecerá, y el templo será llamado el centro espiritual del mundo. Incluso el anticristo lo visitará, hablando de unidad, respeto y fe. Muchos creerán que él es un amigo del pueblo de Dios. Su influencia será tan fuerte que incluso los líderes religiosos más sabios caerán en su encanto. Pero entonces, en el punto culminante de su poder, ese líder cruzará una línea que cambiará todo. Entrará en el templo no como visitante, sino como conquistador. Se sentará en el lugar más santo y allí proclamará las palabras más blasfemas que el mundo haya oído. Yo soy Dios. Con ese acto se cumplirá la profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa será la abominación desoladora que Jesús anunció. Lo que comenzó como un símbolo de fe se convertirá en el centro de la rebelión espiritual más grande de la historia. Los sacrificios cesarán, los sacerdotes serán expulsados y el templo quedará bajo control del impostor. Las imágenes sagradas serán sustituidas por emblemas del nuevo orden mundial. Se instaurará una adoración falsa, obligatoria, universal, y aquel que no se someta será perseguido. Los creyentes fieles reconocerán entonces la magnitud del engaño. Comprenderán que la paz era una trampa y que el templo reconstruido fue parte del plan del enemigo para sentarse en el trono que pertenece solo al Mesías. Los profetas habían advertido, pero muchos no escucharon. El mundo entero quedará dividido, los que adoran al falso Dios y los que permanecen fieles al verdadero. Jerusalén, la ciudad de la paz, volverá a ser el campo de una batalla espiritual sin precedentes. Y mientras el anticristo se sienta en el trono, creyendo haber tomado el lugar de Dios, el cielo preparará su respuesta, porque el verdadero rey, el Mesías prometido, no tardará en aparecer. Así, la reconstrucción del templo, lo que para el mundo parecerá el mayor triunfo religioso de la historia, será, en realidad, la señal más clara de que el fin está cerca. El escenario está listo, las profecías se alinean y el reloj de Dios avanza. Y en medio de toda esa confusión habrá un llamado a los corazones que todavía escuchan la voz del Espíritu. No se dejen engañar, no adoren al hombre, porque solo uno es digno de adoración, el que fue, el que es y el que ha de venir. La reconstrucción del templo no será solo un evento arquitectónico, será el punto de inflexión de la historia espiritual del mundo, el principio del fin del engaño y el preludio del regreso del verdadero Mesías. Detente un momento. Si este mensaje está haciendo eco en tu corazón, no lo ignores. Esto no es casualidad. Dios te está hablando en medio de todo lo que está ocurriendo. Aprovecha ahora para suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que también necesita entender lo que realmente está pasando en Israel y en el mundo. Porque la verdad de la Biblia no debe quedarse en silencio, debe ser anunciada. 8. La división entre los pueblos. Después de la aparente paz y de la gloriosa reconstrucción del templo, el mundo comenzará a cambiar de manera sutil, pero profunda. Aquello que parecía unidad se transformará poco a poco en división. Las sonrisas diplomáticas se borrarán, las alianzas comenzarán a resquebrajarse, y los corazones de los hombres volverán a llenarse de sospecha y miedo.
Lo que antes fue un coro de naciones cantando paz y seguridad, se convertirá en una sinfonía de voces discordantes, de traiciones y tensiones. El anticristo, el hombre que trajo el pacto, demostrará que su paz tenía un precio. Su liderazgo, que al principio parecía servir al bien común, se tornará autoritario. Exigirá lealtad absoluta, control total y adoración incondicional. Las naciones que antes lo seguían por admiración, ahora lo obedecerán por temor, y las que se resistan serán silenciadas. La Biblia lo describe con precisión. En Apocalipsis 13 se dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero esa autoridad no unirá a la humanidad en amor, sino que la dividirá en dos bandos irreconciliables, los que lo adoren y los que permanezcan fieles a Dios. El pueblo de Israel será el epicentro de esta división. Al principio, muchos habrán creído sinceramente que aquel líder era su aliado, incluso su protector. Pero cuando el anticristo profane el templo y exija ser adorado como Dios, sus ojos se abrirán. El pueblo comprenderá que fue engañado. El pacto que prometía seguridad se convertirá en el arma de su opresión. Jesús ya había advertido este momento en Mateo 24, 15, 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y así será. Multitudes huirán de Jerusalén, buscando refugio en las montañas y en el desierto. Serán días de confusión, de angustia y de persecución. Las familias se separarán, los amigos se traicionarán, y la fe será la única lámpara capaz de iluminar ese tiempo de oscuridad. La división no será solo entre naciones, sino también entre corazones. Habrá vecinos enfrentándose, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Algunos elegirán la seguridad del sistema mundial, aceptando su marca, mientras otros preferirán perderlo todo antes que negar su fe. Jesús lo dijo con dolor en Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino división. Esta división no será provocada por el odio de Dios, sino por la decisión de los hombres. Cada persona tendrá que elegir a quién seguir, al falso Salvador que ofrece comodidad temporal o al verdadero Mesías que promete vida eterna. En ese tiempo, las naciones también comenzarán a dividirse. Las potencias que firmaron el acuerdo empezarán a desconfiar unas de otras. Los intereses económicos, las religiones, las ideologías, todo se convertirá en motivo de conflicto. Las alianzas políticas se quebrarán y los ejércitos volverán a prepararse. Lo que parecía un mundo unido bajo un solo liderazgo se desmoronará desde adentro, como una torre construida sobre arena. Ezequiel 38 profetiza este momento con detalle. Una gran confederación de naciones se levantará contra Israel. Desde el norte, Gog y Magog, símbolos de potencias enemigas, reunirán ejércitos para atacar la tierra que habita confiadamente. Será un ataque masivo, una coalición internacional unida por el odio al pueblo de Dios. Y así se cumplirá lo que Zacarías 12:3 había anunciado siglos antes, y acontecerá en aquel día que pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Jerusalén se convertirá, una vez más, en el centro del conflicto global. Las naciones discutirán su destino, los líderes exigirán su control, las religiones reclamarán su herencia. Pero lo que el mundo no entenderá es que Jerusalén no pertenece a los hombres, sino al Dios eterno, y cada intento de dominarla terminará en caos. Mientras tanto, los creyentes en Cristo, aquellos que no se rindieron ante el sistema del anticristo, serán perseguidos en todo el mundo. Las Escrituras los llaman los santos, y su fe será probada como el oro en el fuego.
Muchos serán arrestados, otros ejecutados, pero su esperanza no morirá. Ellos sabrán que están viviendo las palabras de Jesús en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La división alcanzará su punto máximo. El mundo estará partido en dos, aquellos marcados por el sello del sistema y aquellos sellados por el Espíritu de Dios. Uno vivirá para el presente, el otro para la eternidad. Y así, mientras la tierra arde en conflictos, el cielo preparará el gran desenlace, porque esta división no durará para siempre. Vendrá un momento en que el mismo Dios pondrá fin al engaño y revelará su gloria ante todas las naciones. La división entre los pueblos no será solo política o religiosa, será espiritual, una batalla entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Y aunque el mundo parezca dividido, el plan de Dios permanecerá firme, porque todo esto fue anunciado y nada escapará a su soberanía. Así se cumplirá la palabra del profeta Joel. Proclamad esto entre las naciones, preparad guerra, despertad a los valientes, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Joel 3:9-12. La división, aunque dolorosa, será necesaria, porque en medio de ella Dios purificará a su pueblo, revelará la falsedad del anticristo y preparará el escenario para el regreso triunfal del verdadero rey. Y cuando eso ocurra, los hombres entenderán que la unidad sin verdad no es paz, sino engaño, y que solo bajo el reinado del Mesías habrá una unión real, duradera y santa. 9. El papel de la Iglesia en estos tiempos. Mientras el mundo se sumerge en confusión, caos y engaño, hay una voz que no puede callar, la Iglesia de Cristo. En medio de la oscuridad que cubre la tierra, ella está llamada a ser la luz que no se apaga, el faro que guía a los que aún buscan la verdad. Pero ese papel no será fácil. Será un tiempo de definición, donde cada creyente deberá decidir si realmente pertenece a Cristo o al sistema del mundo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en los últimos tiempos esa luz será más necesaria que nunca. Cuando la falsa paz seduzca a las naciones y la mentira se vista de verdad, la Iglesia deberá permanecer firme, aunque el mundo entero la rechace. El papel de la Iglesia no será político ni económico, sino espiritual. No será levantar espadas, sino levantar la palabra. En una era donde el engaño parecerá invencible, la única arma eficaz será la verdad del Evangelio. Será un tiempo donde los templos podrán cerrarse, los púlpitos podrán ser silenciados, pero el fuego del Espíritu Santo seguirá ardiendo en los corazones de los fieles. Muchos pensarán que la Iglesia ha sido derrotada, pero será justo lo contrario. Porque mientras el sistema mundial se fortalezca exteriormente, el cuerpo de Cristo se fortalecerá internamente. La persecución no destruirá la fe, la purificará, y lo que antes era una iglesia cómoda se convertirá en una iglesia valiente. Jesús ya había preparado a sus discípulos para ese escenario. En Juan 16:33 dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esas palabras no eran solo para los primeros cristianos, sino para todos los que vivirían en los tiempos finales. No hay promesa de facilidad, pero sí una garantía de victoria. En ese tiempo, el Espíritu Santo será el verdadero protagonista. Así como en el libro de Hechos descendió sobre los apóstoles para darles poder, volverá a manifestarse con intensidad. Habrá un avivamiento oculto, silencioso, pero poderoso. No en los grandes templos, sino en los hogares, en los desiertos, en los lugares donde 2 o 3 se reúnan en el nombre de Jesús. La fe se multiplicará en la adversidad,
porque el fuego de Dios siempre crece cuando los vientos soplan en contra. Sin embargo, no todos los que se llaman iglesia serán fieles. La Biblia advierte de una gran apostasía, una caída masiva de la fe. Muchos se rendirán ante el sistema del anticristo, adaptando el evangelio a las modas del mundo. Se levantarán falsos pastores, profetas y maestros que dirán lo que la gente quiere oír, no lo que necesita escuchar. Hablarán de amor, pero sin santidad, de prosperidad, pero sin cruz, de unidad, pero sin verdad. Será la iglesia tibia de la que habló Jesús en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aún así, habrá un remanente fiel, una iglesia que no se venderá ni se rendirá. Serán hombres y mujeres comunes, pero llenos del poder del Espíritu Santo. No necesitarán micrófonos ni multitudes, porque su fe será su testimonio. Y aunque el mundo los desprecie, el cielo los reconocerá como verdaderos hijos de Dios. En Apocalipsis 12:11 se describe su valentía con palabras que estremecen. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa será la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que no teme perderlo todo, porque ya encontró lo único que importa: Cristo. Mientras tanto, los creyentes serán perseguidos, etiquetados como enemigos del progreso. Se burlarán de su fe, los llamarán intolerantes, antiguos, fanáticos. Pero en medio del desprecio, ellos recordarán las palabras del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. El papel de la iglesia también será advertir. Como una voz profética en medio del ruido, deberá recordar al mundo que esta falsa paz no durará, que detrás de la sonrisa del anticristo se esconde la serpiente del Edén, la misma que desde el principio ofreció poder y conocimiento a cambio de obediencia. Su mensaje no será popular, pero será verdadero. Y cuando el sistema mundial intente silenciar la palabra, Dios levantará a sus testigos. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos que profetizarán con poder, enviando señales y plagas contra la tierra. Representan la autoridad de Dios sobre el engaño del hombre. Nadie podrá detenerlos hasta que su misión se cumpla. Ellos serán una muestra del poder sobrenatural con el que el Espíritu Santo respaldará a su pueblo en ese tiempo. La iglesia no debe tener miedo. Aunque el mundo se derrumbe, su misión sigue siendo la misma que desde el principio: predicar el Evangelio a toda criatura, y en los últimos días ese mensaje se expandirá con más fuerza que nunca. Jesús mismo lo declaró en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así, la iglesia de Cristo no estará dormida ni derrotada. Estará de pie, con la mirada puesta en el cielo, esperando el sonido de la trompeta final. Será una iglesia que entiende que su ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Cuando las luces del mundo se apaguen, ella brillará. Cuando la mentira se vuelva norma, ella proclamará la verdad. Cuando los hombres se rindan al miedo, ella se sostendrá en la fe. Ese es su papel: ser testigo del reino en medio del caos, ser esperanza cuando todo parece perdido, y ser voz de Dios cuando el mundo elige el silencio. Porque aunque los gobiernos cambien, aunque las alianzas se rompan, aunque el anticristo gobierne por un tiempo, la iglesia permanecerá. No porque sea fuerte, sino porque está sostenida por aquel que prometió, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. 10. El despertar de las naciones. Cuando la falsa paz comience a desmoronarse y la máscara del líder mundial caiga,
El mundo entrará en una nueva etapa, el despertar de las naciones. Lo que antes parecía unidad se convertirá en desconfianza y lo que se llamó progreso se revelará como control. Los pueblos comenzarán a abrir los ojos, algunos demasiado tarde, comprendiendo que habían entregado su libertad y su fe al sistema del anticristo. Las Escrituras ya lo anunciaban. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, el profeta describe una visión impactante, una coalición de naciones que se levanta contra Israel en los últimos días. Ezequiel las llama Gog y Magog, representando potencias del norte y sus aliados. Estas naciones, impulsadas por la ambición y la codicia, verán a Israel como un objetivo vulnerable y rico. Creerán que su ataque será fácil, pero lo que no sabrán es que están entrando directamente en el campo del juicio de Dios. El despertar de las naciones no será un despertar hacia la verdad, sino hacia la rebelión. Movidas por el espíritu del anticristo, se unirán en un solo propósito: desafiar al Dios de Israel. Se levantarán ejércitos gigantescos, coaliciones militares que incluirán potencias del este, del norte y del sur. Avanzarán hacia Jerusalén con arrogancia, creyendo que el mundo les pertenece. Será un momento en que la humanidad creerá tener el control absoluto del destino. Pero la palabra dice en Ezequiel 38, 18-19, en aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Dios no permanecerá en silencio. Él permitirá que las naciones se reúnan, pero no para su victoria, sino para su juicio. Jerusalén será el punto de convergencia de los ejércitos del mundo, y ese será el escenario donde Dios mostrará su poder como nunca antes. Mientras tanto, dentro de las naciones, el caos crecerá. La economía colapsará, los gobiernos caerán, las alianzas se romperán. Lo que el anticristo había prometido como un nuevo orden mundial se convertirá en desorden total. Habrá hambrunas, desastres naturales, y la humanidad experimentará una angustia sin precedentes. Jesús lo profetizó en Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El mundo entero entrará en convulsión, las ciudades arderán, las fronteras se borrarán y la violencia se convertirá en el lenguaje universal. En ese tiempo, la humanidad comprenderá que la paz sin Dios es imposible. Las promesas de los líderes se habrán convertido en mentiras y el sueño de una sociedad perfecta se transformará en pesadilla. Y sin embargo, en medio del caos, Dios seguirá teniendo un plan. No todo será destrucción. Habrá pueblos y naciones que despertarán no para rebelarse, sino para buscar al Señor. Personas que, al ver el colapso del sistema, comprenderán que la única esperanza está en aquel a quien el mundo rechazó, Jesucristo. El Espíritu Santo tocará corazones incluso en medio del juicio. En Apocalipsis 14:6, Juan describe una visión asombrosa. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso significa que, aún en medio de los eventos más terribles, Dios ofrecerá una última oportunidad. Su misericordia brillará incluso en el tiempo de su justicia. Habrá hombres y mujeres que se levantarán con valentía, proclamando el nombre de Cristo aunque les cueste la vida. Será un avivamiento dentro del juicio, una última cosecha antes del fin. Sin embargo, la mayoría de las naciones persistirán en su rebelión. El libro de Apocalipsis dice que, a pesar de las plagas, los hombres no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 9, 20, 21. Los corazones se endurecerán y el orgullo humano alcanzará su punto máximo. El anticristo, en su desesperación por mantener el control, reunirá a los ejércitos del mundo en un solo lugar.
el valle de Megido, conocido también como Armagedón. Allí, los reyes de la tierra unirán sus fuerzas contra Dios. Será la mayor confrontación espiritual y militar de toda la historia humana. Pensarán que están luchando contra Israel, pero en realidad estarán enfrentándose al propio Creador. Zacarías 14, 2, 3 lo anuncia así: Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y saldrá Jehová, y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. El cielo se abrirá, el Rey de reyes y Señor de señores descenderá con poder y gloria. No vendrá como el cordero que fue sacrificado, sino como el león de la tribu de Judá. Sus ojos serán como fuego, y en su boca una espada afilada. Y con una sola palabra destruirá a los ejércitos del mundo. Apocalipsis 19, 11, 16. Ese será el clímax del despertar de las naciones. Un despertar que comenzó con orgullo y termina con humillación ante el Dios Todopoderoso. Los poderosos caerán, los reinos se derrumbarán y los ídolos serán destruidos. La humanidad reconocerá finalmente que el trono le pertenece solo a Cristo. Entonces se cumplirá lo que está escrito en Filipenses 2, 10, 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las naciones despertarán, sí, pero unas despertarán a la rebelión y otras al arrepentimiento. Y de ese conflicto surgirá una nueva realidad, el reino de Dios establecido sobre la tierra, donde ya no habrá guerras ni fronteras, sino justicia y verdad. Así, el despertar de las naciones no será el final del caos, sino el principio de la intervención divina. Porque cuando el mundo crea que todo está perdido, Dios mostrará que su plan nunca falló. Y en ese día, toda lágrima será secada, toda injusticia será juzgada, y el nombre de Jesús será exaltado sobre toda nación. 11. El momento de la traición. Después de años de aparente paz, prosperidad y esperanza, llegará un punto de quiebre. El líder que el mundo aclamó como el gran pacificador mostrará finalmente su verdadero rostro. Su sonrisa se convertirá en frialdad, sus palabras de armonía en decretos de dominación, y su mensaje de unidad en un mandato de adoración obligatoria. El anticristo habrá revelado su verdadera identidad. La Biblia lo anuncia con claridad en Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquello que comenzó con un pacto de paz con Israel será roto sin misericordia. 3 años y medio después de firmado, el acuerdo que prometía seguridad se convertirá en una pesadilla. El líder mundial, impulsado por el orgullo y por el poder del maligno, entrará en el templo de Jerusalén, no como amigo ni como aliado, sino como un usurpador. Imagina la escena: el templo recién reconstruido, sacerdotes ofreciendo sacrificios, el pueblo reunido en adoración, los cantos llenando el aire, y de pronto el sonido de pasos firmes interrumpe la solemnidad. Los guardias abren paso a ese hombre que el mundo entero reverencia. Todos lo miran con respeto, esperando un discurso de paz, pero lo que pronuncia estremecerá la tierra entera. Se levantará en medio del altar, mirará hacia el cielo y proclamará con voz arrogante: «Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí». Esa declaración será el punto de no retorno. En ese instante se cumplirá la profecía que Jesús advirtió siglos antes. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Mateo 24:15, es decir, el momento en que el anticristo profane el santuario, colocándose en el trono que solo pertenece a Dios. Desde ese día, la traición se extenderá como una sombra sobre toda la tierra. Israel, que había confiado en él, se dará cuenta de que fue engañado. Las naciones que firmaron el pacto comenzarán a sentir la presión del control global.
Y el anticristo exigirá algo más que obediencia, exigirá adoración. Apocalipsis 13, 16, 17 lo describe así. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Será el inicio de un sistema mundial sin precedentes. Nadie podrá escapar a su dominio económico ni político. Todo aquel que se niegue a rendirle culto será perseguido, censurado o ejecutado. Los fieles al Señor serán vistos como enemigos del progreso. Las escrituras serán prohibidas y toda forma de adoración al Dios verdadero será considerada un acto de rebeldía. Será el tiempo de la gran tribulación, un periodo de oscuridad tan intensa que Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Los creyentes deberán esconderse. Muchos huirán a las montañas, tal como Jesús lo instruyó. Jerusalén, antes llena de celebración, se convertirá en un campo de horror. El anticristo establecerá su imagen dentro del templo y exigirá que todos se postren ante ella. Los que se nieguen serán martirizados, pero incluso en medio de esa persecución, Dios no abandonará a su pueblo. El libro de Apocalipsis habla de 144,000 sellados, hombres de las 12 tribus de Israel, que serán escogidos para proclamar el mensaje de salvación durante esos días terribles. Ellos no se contaminarán ni cederán ante el sistema mundial. Serán la voz de esperanza en medio del caos, recordando al mundo que el verdadero Rey pronto regresará. Mientras tanto, el anticristo consolidará su dominio con mano de hierro. Su poder será tan grande que incluso los más poderosos se arrodillarán ante él. Pero todo lo que construya estará sustentado sobre el engaño. Daniel 11:36 dice, «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas». Los falsos profetas lo respaldarán, haciendo milagros aparentes, señales que deslumbrarán a las masas. Fuego caerá del cielo, enfermos serán sanados, y multitudes lo verán como el Mesías prometido. Pero todo será una ilusión. Su poder no vendrá del cielo, sino del abismo. En esos días, la fe será probada como nunca antes. Los cristianos fieles deberán decidir aceptar la marca y vivir por un tiempo más, o rechazarla y morir, sabiendo que su nombre está escrito en el libro de la vida. No será una decisión fácil, pero será la más importante de toda la historia humana. La traición del anticristo no solo será contra Israel, sino contra toda la humanidad. Usará la tecnología, la economía y la religión para controlar y destruir. Su objetivo será eliminar todo rastro del nombre de Dios sobre la tierra, pero no lo logrará. Porque incluso cuando el mundo esté de rodillas ante él, habrá un pueblo que resistirá. Un remanente que, con lágrimas y valentía, se mantendrá fiel hasta el fin. Jesús lo dijo en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios intervendrá antes de que el enemigo destruya completamente la creación. La traición marcará el clímax del reinado del anticristo. Su arrogancia alcanzará los cielos, y su reino se convertirá en la más grande manifestación de impiedad que el mundo haya conocido. Pero justo cuando parezca invencible, cuando todos crean que su poder es absoluto, el cielo se abrirá. El Mesías regresará. No como un niño en Belén, sino como un guerrero celestial. El que fue traicionado, crucificado y rechazado, volverá para destruir al traidor y establecer su reino eterno. La traición del anticristo no será el fin. Será la señal de que el verdadero rey está a punto de volver.
Si estás sintiendo que algo grande se está cumpliendo frente a tus ojos, no te quedes solo mirando. Sé parte del mensaje. Detente un instante, dale me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos minutos te ayudará a comprender las señales que muchos están ignorando. Comparte este video con alguien que también necesita despertar espiritualmente, porque la verdad de Dios está revelándose ahora mismo. 12. El inicio de la gran tribulación. El mundo ya no será el mismo. Después de la traición del pacto y de la profanación del templo, comenzará el periodo más oscuro de toda la historia humana, la gran tribulación. Jesús la describió con palabras que estremecen el alma. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Nada se podrá comparar con lo que vendrá. Guerras, hambre, catástrofes naturales, pestes y persecución cubrirán la tierra. Será como si el cielo y la tierra gritaran al mismo tiempo, revelando el dolor del planeta y la ira del Creador ante la rebelión del hombre. El anticristo, ahora desenmascarado, gobernará con mano de hierro. Su sistema dominará todos los aspectos de la vida humana: economía, política, religión y pensamiento. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, ese sello que simboliza la entrega total al sistema del mal. La humanidad estará dividida, los que se someten y los que resisten. Las ciudades estarán vigiladas por completo. Las pantallas mostrarán constantemente la imagen del líder mundial y su voz resonará como una amenaza constante. Solo quienes me sigan tendrán paz. Pero esa paz será la más amarga de todas, porque será la paz del miedo. La gente vivirá esclavizada, con la mirada vacía, convencida de que su Salvador es el mismo que los ha encadenado. Apocalipsis 13 nos da un cuadro escalofriante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto muestra que el dominio del anticristo no será solo político, sino espiritual. Su poder será sobrenatural, una imitación grotesca del poder divino. Engañará a multitudes con señales y prodigios, pero su objetivo será destruir todo lo que lleve el nombre de Dios. Los que rehúsen adorarle serán perseguidos sin piedad. Muchos creyentes serán arrestados, torturados y ejecutados. Otros se esconderán en cuevas, desiertos y montañas, alimentándose del mínimo recurso, pero con la fe intacta. Ellos serán los verdaderos héroes de esos tiempos, los que preferirán perder la vida antes que traicionar a su Salvador. Jesús, en Mateo 24:22, nos dio una esperanza en medio de ese panorama. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios, en su misericordia, no permitirá que la oscuridad reine por siempre. Durante la gran tribulación, los juicios de Dios comenzarán a manifestarse sobre la tierra. Apocalipsis 6-16 describe una serie de eventos catastróficos conocidos como los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Cada una de ellas representa una fase más intensa del juicio divino. Cuando se abra el primer sello, el anticristo saldrá como un conquistador sobre un caballo blanco, simbolizando el engaño de una falsa paz. Con el segundo sello, la guerra se extenderá sobre la tierra, y el hombre levantará su espada contra su hermano. El tercer sello traerá hambre, el cuarto muerte y el quinto persecución. Los mártires clamarán bajo el altar celestial: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Luego, el sexto sello abrirá un panorama aterrador. Terremotos, el sol oscurecido, la luna convertida en sangre y el cielo sacudido. El miedo invadirá a los poderosos, a los ricos, a los reyes.
Todos correrán a esconderse clamando a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono. Y cuando se abra el séptimo sello, habrá silencio en el cielo, un silencio que anuncia el inicio de los juicios aún más severos, las trompetas y las copas. Cada toque de trompeta desatará una calamidad sobre la tierra: granizo, fuego, sangre en los mares, oscuridad total y demonios que atormentarán a los hombres. Será el tiempo en que la naturaleza misma parecerá rebelarse contra su corrupción. A pesar de todo esto, muchos no se arrepentirán. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. El corazón del hombre se endurecerá y el orgullo será su condena. Sin embargo, aún en medio de este horror, Dios seguirá obrando. Enviará a 2 testigos poderosos, descritos en Apocalipsis 11, que predicarán en Jerusalén durante 3 años y medio. Estos hombres realizarán milagros, cerrarán el cielo para que no llueva y denunciarán al anticristo públicamente. Nadie podrá matarlos hasta que su misión se cumpla, pero cuando lo logren, sus cuerpos quedarán expuestos en las calles de Jerusalén durante 3 días. El mundo celebrará su muerte como una victoria. Sin embargo, al tercer día, el Espíritu de Dios entrará en ellos, se levantarán ante la mirada aterrada de todos y ascenderán al cielo. Esa será una de las señales más impactantes del poder divino en medio del juicio. Los 144,000 sellados continuarán predicando el Evangelio por todo el mundo y millones se convertirán al Señor, aunque eso les cueste la vida. Será el último llamado de misericordia antes de la ira final. Mientras tanto, las naciones estarán sumidas en caos. Guerras, hambrunas, colapsos económicos, enfermedades incurables. La tierra parecerá gemir, cumpliendo las palabras de Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La gran tribulación no será solo un castigo, sino una purificación. Será el tiempo en que Dios permitirá que el mal se manifieste por completo para después destruirlo definitivamente. La humanidad verá las consecuencias de vivir sin Él, y el universo entero reconocerá que su justicia es perfecta. Y en medio de ese caos, el cielo se preparará para el acontecimiento más glorioso de todos, el regreso de Jesucristo. El Rey vendrá no con palabras, sino con poder, no con corona de espinas, sino con diadema de gloria. Su venida pondrá fin al dominio del anticristo y comenzará el reino eterno de Dios sobre la tierra. Así, la gran tribulación marcará el punto más oscuro de la historia, pero también el preludio del amanecer más glorioso que la humanidad haya visto jamás. Porque cuando todo parezca perdido, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con poder y gran gloria, y todo ojo le verá. 13. El regreso del verdadero príncipe de paz. El mundo estará al borde del colapso. Las guerras se habrán multiplicado, las naciones estarán en ruinas, y el hombre, cansado y desesperado, buscará una salida sin encontrarla. El anticristo dominará con crueldad, exigiendo adoración y persiguiendo sin piedad a quienes aún invoquen el nombre del Señor. La tierra cubierta de oscuridad parecerá haber perdido toda esperanza, pero será precisamente en ese instante, cuando todo parezca terminado, que el cielo se abrirá, y entonces se cumplirá la promesa más gloriosa de todas las Escrituras, el regreso de Jesucristo, el verdadero príncipe de paz. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, lo vio con sus propios ojos. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Jesús no volverá como el humilde carpintero de Nazaret.
ni como el cordero que fue llevado al matadero. Volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con una majestad que estremecerá el universo entero. Sus ojos, como llama de fuego, revelarán su justicia. En su cabeza habrá muchas coronas, y su vestidura estará teñida en sangre, símbolo del sacrificio que realizó por la humanidad. De su boca saldrá una espada aguda, la palabra de Dios, con la que derrotará a las naciones rebeldes. El cielo no se abrirá solo para él. Detrás del rey cabalgarán los ejércitos celestiales, millones de ángeles y santos, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Será un ejército de luz descendiendo sobre un mundo cubierto de tinieblas. El sonido de trompetas resonará en todo el cielo y los rayos iluminarán la tierra. Cada mirada se levantará, cada corazón se detendrá, porque nadie podrá ignorar su venida. Jesús lo había anunciado siglos antes. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. El anticristo, en su arrogancia, intentará resistir. Reunirá a sus ejércitos en el valle de Megido, conocido como Armagedón, donde las fuerzas del mundo se prepararán para la batalla final contra Dios. Pero no habrá combate, porque el poder de Cristo será irresistible. Con una sola palabra, el Rey de Reyes destruirá a sus enemigos. El resplandor de su presencia bastará para deshacer toda oscuridad. El profeta Zacarías lo vio y lo describió así: y Jehová saldrá y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Cuando sus pies toquen el monte de los olivos, éste se partirá en dos, formando un valle. Jerusalén se llenará de luz, y los cielos temblarán ante la gloria de aquel que regresa para reinar. Los que se rebelaron contra él serán consumidos, y el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego, donde serán atormentados eternamente. Apocalipsis 19:20. El dragón, Satanás, será encadenado por 1000 años, y la tierra por fin conocerá el descanso que tanto anhelaba. Y en ese momento glorioso, Israel reconocerá al Mesías que rechazó. El profeta Zacarías también lo anunció: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12:10. El pueblo se postrará en arrepentimiento, comprendiendo que aquel que crucificaron era, en realidad, su Salvador. Las lágrimas correrán por sus rostros, no de tristeza, sino de perdón y restauración. Jesús limpiará la tierra de toda injusticia. Los reinos humanos desaparecerán y se establecerá un solo reino, el reino de Dios, donde no habrá más corrupción, ni opresión, ni guerra. Se cumplirá lo que Isaías profetizó siglos antes, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Los animales convivirán en paz, la tierra producirá fruto en abundancia, y el conocimiento de Dios llenará el mundo como las aguas cubren el mar. Será el amanecer de una nueva era, el reino milenial de Cristo. Los santos reinarán con él. Los que fueron fieles en la tribulación serán recompensados, y los que murieron por su nombre resucitarán para compartir su gloria. Apocalipsis 20:4. La muerte perderá su poder, y el dolor dejará de existir. Las lágrimas serán enjugadas, y la creación entera será restaurada. En ese día, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los reyes del mundo, los poderosos, los sabios y los humildes reconocerán que solo Él es digno de gloria.
No habrá fronteras, ni religiones, ni divisiones, porque la humanidad entera vivirá bajo un solo gobierno, el del Príncipe de Paz. Y así, lo que comenzó con engaño y traición, terminará en redención y victoria. Las promesas de los profetas se cumplirán una a una. El reino de los cielos descenderá a la tierra, y el Cordero que fue inmolado reinará por los siglos de los siglos. Este será el momento más glorioso de toda la historia. El regreso del verdadero Príncipe de Paz, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y en ese día, el cielo y la tierra cantarán juntos un mismo canto. Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Así culminará la espera, así terminará la guerra, y así comenzará la eternidad en paz. 14. La restauración de Israel. Después de la oscuridad, del dolor y de los años de engaño y tribulación, llega el amanecer de una nueva era. El aire huele distinto, la tierra, antes seca y destruida por la guerra, comienza a reverdecer. Las montañas de Sión, testigos de tantas lágrimas, vuelven a escuchar cantos de alegría. Israel ha sido restaurado. Durante siglos, este pueblo caminó entre promesas y desilusiones, entre fidelidad y rebeldía. Fue dispersado, perseguido, negado, pero nunca olvidado, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no rompe su palabra. Lo que Él promete, lo cumple. Y ahora, ante los ojos del mundo, ese cumplimiento se hace realidad. Zacarías lo profetizó con precisión siglos antes. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12:10. Israel, el pueblo que una vez no reconoció a su Mesías, ahora lo mira con ojos abiertos y corazón quebrantado. Ya no hay orgullo, ya no hay dureza, solo lágrimas de arrepentimiento y amor. Lloran, no de desesperación, sino de alivio, porque finalmente entienden que aquel que fue clavado en la cruz fue desde siempre su Redentor. Las calles de Jerusalén se llenan de gozo. Los ancianos, los jóvenes, los niños, todos se reúnen en el templo, pero esta vez no para ofrecer sacrificios de animales, sino sacrificios de alabanza. El Mesías está presente, no en visión, sino en persona. Jesús, el Hijo de Dios, reina desde la ciudad santa. Su trono está establecido y su justicia gobierna con perfección. Isaías lo había anunciado con una belleza indescriptible. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Isaías 40:1-2. Las guerras cesan, las fronteras desaparecen. Los enemigos de Israel, aquellos que antes amenazaban con destruirlo, ya no existen. Las armas son fundidas para convertirlas en herramientas de trabajo. Las espadas se transforman en arados, y los hombres aprenden de nuevo a sembrar, no odio, sino esperanza. El desierto florece. Donde antes hubo ruinas, ahora hay jardines. El río que sale del templo, como lo describe Ezequiel 47, fluye con poder, llevando vida a todo lo que toca. Los peces vuelven al mar muerto, los árboles crecen con frutos abundantes y la creación entera parece suspirar de alivio. El planeta, que había sufrido bajo el peso del pecado y la destrucción, ahora descansa bajo el reinado del Príncipe de Paz. Israel se convierte en el corazón espiritual del mundo. Las naciones, antes enemigas, ahora viajan hasta Jerusalén para adorar al Rey. Zacarías 14:16 lo confirma.
Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ya no habrá religiones enfrentadas, porque solo habrá un Señor. Ya no habrá templos divididos, porque todos adorarán al mismo Dios. Y lo más hermoso de esta restauración no será solo política ni territorial, sino espiritual. El corazón de Israel renacerá. Las promesas hechas a Abraham se cumplirán plenamente. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Los profetas que fueron rechazados, las palabras que fueron olvidadas, las visiones que parecían imposibles, todo cobra sentido. El tiempo de dolor dio paso al tiempo de gloria. Israel, que fue llamado pueblo rebelde y de dura cerviz, ahora es conocido como el pueblo de Dios. El Mesías gobierna con justicia. Desde Jerusalén su palabra sale a las naciones. Isaías 2:3 lo expresa con precisión divina. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Los reyes del mundo buscarán su consejo, los pueblos aprenderán sus caminos. La sabiduría del rey llenará la tierra, y la presencia de Dios será tangible. Habrá paz no solo entre los hombres, sino en toda la creación. El lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito, y un niño jugará junto a la cueva de la serpiente sin temor. Isaías 11:6-8. Es el cumplimiento perfecto del paraíso perdido. La creación, redimida junto al hombre, volverá a vivir en armonía. Pero lo más impresionante será la transformación interior. Cada israelita llevará en su corazón la ley de Dios, ya no escrita en tablas de piedra, sino en el alma misma. Jeremías 31:33 lo había profetizado. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya no habrá templos que se destruyan, ni altares que se profanen, porque el mismo Dios habitará entre su pueblo. Su presencia llenará la ciudad con una luz que no necesita sol ni luna, porque el Señor será su luminaria, y las naciones caminarán a la luz de su gloria. En esa restauración, los que sufrieron serán consolados. Los que murieron por su nombre reinarán con él. Las promesas de los profetas no serán solo palabras antiguas, sino realidades visibles. Israel será el testimonio viviente de la fidelidad de Dios, la prueba de que su palabra nunca falla. El Salmo 126 cobrará vida ante los ojos del mundo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El dolor se convertirá en danza, el llanto en gratitud. La historia, marcada por siglos de lucha y sufrimiento, hallará su redención en el trono del Mesías. Así será la restauración de Israel, un nuevo comienzo, una tierra transformada, un pueblo renovado y un rey eterno que reinará por los siglos de los siglos. Y entonces, las palabras finales de Apocalipsis resonarán en toda la creación. He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. El tiempo del exilio habrá terminado, el pueblo volverá a casa, y el mundo entero sabrá finalmente que el Dios de Israel reina para siempre. 15. La verdadera paz que nunca acaba. El mundo, que alguna vez estuvo lleno de guerras, traiciones y lágrimas, finalmente entra en el tiempo de la paz eterna. No una paz firmada por hombres, no una tregua temporal entre naciones, sino la paz que solo puede venir de Dios. Una paz que nace en el corazón del Creador y se derrama sobre toda su creación. El Príncipe de Paz, Jesucristo, ahora reina desde Jerusalén.
Su trono no se tambalea, su gobierno no tiene corrupción y su justicia no conoce fronteras. Las palabras de Isaías 9, 6, 7 se cumplen con precisión divina. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esa paz no es solo ausencia de guerra, sino plenitud en todas las cosas. La tierra antes devastada vuelve a florecer. Los ríos corren limpios, las montañas reverdecen, los cielos son más claros que nunca. Los animales viven en armonía, ya no hay depredadores, ni dolor, ni miedo. La naturaleza, redimida junto con el hombre, celebra su libertad. Todo lo que el pecado había dañado, el reino de Cristo lo ha restaurado. En las ciudades, la gente camina sin temor. No hay violencia, ni pobreza, ni engaño. Las puertas de las casas están abiertas porque nadie roba, nadie miente, nadie destruye. En cada calle se escucha la risa de los niños y el canto de los redimidos. El sonido de las armas ha sido reemplazado por el eco de la adoración. Las naciones ya no se preparan para la guerra porque no hay enemigos que combatir. Las palabras del profeta Miqueas 4:3 se hacen realidad, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Los hombres trabajan la tierra con alegría. Los campos producen fruto en abundancia. Los árboles dan cosechas todo el año. Y cada familia disfruta del fruto de su trabajo. Nadie pasa hambre, nadie sufre injusticia. Las leyes del reino son sencillas, pero perfectas, porque brotan del amor y de la verdad. En Jerusalén, el templo resplandece con una luz que no proviene del sol ni de la luna, sino de la gloria de Dios mismo. Apocalipsis 21:23 lo describe así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Desde allí, Jesús gobierna las naciones con vara de justicia, pero también con ternura. Los pueblos vienen de todos los rincones de la tierra para adorarlo. Las caravanas cruzan desiertos, los barcos surcan mares, y todos los caminos conducen a Jerusalén. Allí, ante el trono del Rey, toda lengua y toda raza se unen para proclamar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los que fueron fieles durante la tribulación ahora reinan con Él. Los mártires, los profetas, los justos y los redimidos caminan entre los hombres como testigos de la fidelidad de Dios. Aquellos que lloraron, ahora ríen. Aquellos que sufrieron persecución, ahora descansan en la presencia del Salvador. La muerte ya no tiene poder. El dolor y la enfermedad han desaparecido. El llanto ha sido borrado para siempre. Se cumple la promesa de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La humanidad, finalmente, ha sido reconciliada con su Creador. Ya no hay distancias entre el cielo y la tierra. Dios habita entre los hombres, y su presencia es palpable, real, constante. Cada amanecer es una adoración, cada respiración una ofrenda. En este reino, la sabiduría del Señor guía todas las decisiones. Nadie oprime, nadie manipula. Los poderosos no dominan a los débiles, porque todos son iguales ante el Rey. Y el amor, que una vez fue un ideal lejano, se ha convertido en la norma de vida. Los pueblos se reúnen para celebrar las fiestas del Señor. En la fiesta de los tabernáculos, las naciones recuerdan cómo Dios habitó con su pueblo, y ahora entienden que esa promesa se ha cumplido por completo. Él ya no está distante ni en templos de piedra, sino presente entre ellos, reinando con gloria. Los profetas de antaño, desde Abraham hasta Juan, habían soñado con este día.
Habían visto destellos de esta paz eterna, pero ahora la humanidad la vive. No hay miedo al futuro, porque el futuro está en manos del Rey eterno. No hay pasado que atormente, porque todo fue perdonado. Jesús camina entre su pueblo. Su mirada transmite amor y poder. Su voz calma toda inquietud. Él consuela a los que sufrieron, recompensa a los fieles y enseña con dulzura. Nadie duda, nadie se extravía. El príncipe de paz reina, y su reino no tendrá fin. Isaías lo había proclamado, y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. El símbolo de lo imposible hecho realidad. Donde antes reinaba el miedo, ahora hay confianza. Donde hubo muerte, hay vida. Esta es la verdadera paz, la que el mundo intentó construir y nunca pudo. La que no depende de tratados, ni de ejércitos, ni de gobiernos, sino de la presencia viva del Dios eterno. Una paz que no se puede romper, porque está firmada con la sangre del Cordero y sellada por el Espíritu Santo. Y así se cumple la promesa final, y habitarán seguros y nadie los amedrentará. Miqueas 4:4. El reino ha llegado, la creación descansa. La historia humana encuentra su propósito, y desde Jerusalén la voz del Rey resuena en toda la eternidad diciendo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Esa será la paz que nunca acaba, la eternidad que Dios preparó para los suyos. El comienzo de un reino sin fin, donde la justicia florece, donde el amor reina y donde Cristo, el verdadero príncipe de paz, gobierna por los siglos de los siglos. El mundo hoy aplaude lo que cree ser un logro histórico. Los líderes se dan la mano. Los medios lo llaman el acuerdo del siglo, y millones suspiran aliviados pensando que por fin llegó la paz. Pero tú y yo sabemos algo que muchos prefieren ignorar. No toda paz viene de Dios, y no todo silencio significa descanso. La Biblia nos advirtió con claridad: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Esa advertencia no fue escrita para infundir miedo, sino para abrir los ojos de aquellos que aman la verdad. Porque la falsa paz puede tranquilizar por un momento, pero también puede adormecer el alma hasta llevarla a la ruina. Y quizá tú sientes eso dentro de ti. Estás cansado de ver un mundo que habla de unión mientras se divide, que promete amor mientras siembra odio, que proclama esperanza mientras vive sin Dios. ¿Te has dado cuenta de que nada de lo que el hombre construye trae descanso verdadero? Y ese vacío, ese cansancio, ese deseo profundo de algo más, es Dios llamándote. Sí, los acuerdos en la tierra pueden fallar, los líderes cambian, las promesas se rompen, pero hay un pacto que jamás se ha roto, el pacto eterno que Dios selló con su propio Hijo en la cruz. Jesús no vino a firmar tratados políticos, sino a traer la paz que el corazón humano anhela desesperadamente. Una paz que no depende de fronteras, ni de religiones, ni de gobiernos, sino de una relación personal con Él. Por eso, hoy no es el momento de temer, es el momento de decidir. Mientras el mundo se prepara para el cumplimiento de las profecías, tú puedes prepararte para el encuentro con aquel que las inspiró. No pongas tu fe en la paz del hombre, ponla en el príncipe de paz, el único que no traiciona, el único que no miente, el único que puede transformar tu vida desde dentro. Porque cuando todo se sacuda y los falsos tratados se derrumben, los que confían en Cristo permanecerán firmes. La verdadera paz no comenzó en una mesa de negociación, comenzó en una cruz. Y esa paz, la que jamás termina, sigue esperándote hoy. Hemos visto que el mundo celebra una paz aparente, pero la Biblia nos revela algo mucho más profundo. No es tiempo de temor, sino de preparación. La profecía se está cumpliendo
Y cada día que pasa estamos más cerca del regreso del verdadero príncipe de paz, Jesucristo. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite entender lo que está ocurriendo. No permitas que el ruido del mundo apague tu fe. Comenta aquí abajo: Señor, abre mis ojos para reconocer tu verdad. Y recuerda, la paz del hombre puede ser falsa, pero la paz de Cristo permanece para siempre.